Esa mañana, la luz del sol tras la lluvia aún brillaba en el porche. Un perro ladraba a lo lejos al final de la calle, y en la casa de Wake Forest Drive sonó una llamada al 911 que parecía rutinaria. Alguien se acaba de suicidar. El que llamó fue Brian McManus, de 57 años, y afirmó que al regresar de pasear al perro encontró a su esposa, Lucille Ann McManus, de 63 años, muerta por lo que describió como una herida de bala autoinfligida evidente. Pero cuando la policía cruzó el umbral, el silencio en la habitación decía algo diferente. La cama desordenada, las paredes manchadas de sangre y un cuerpo sin vida. A los pocos minutos se dieron cuenta. Esto no era un grito de auxilio. Era el preludio de una mentira sofisticada. Esto fue un asesinato, y el hombre que dio el aviso estaba a punto de convertirse en el principal sospechoso de uno de los asesinatos más fríos y calculados en la historia reciente de Georgia. Todos en el vecindario conocían a Miss Ann. Así llamaban a Lucille Ann McManus, una mujer cuya bondad irradiaba desde el porche de su casa en Wake Forest. A los 63 años había pasado por pérdidas y desamores, pero nunca permitió que eso opacara su generosidad. Era el tipo de persona que recordaba los cumpleaños de todos, siempre saludaba amigablemente desde su jardín cuando los vecinos pasaban, y trataba a su nieta Jessica Terrell más como a una hija que como cualquier otra cosa. Warner Robins es una comunidad tranquila de unos 80,000 habitantes, situada a unas 10 millas de la base aérea de Robins en el centro de Georgia. Es un lugar donde los crímenes violentos son raros y los vecinos realmente se preocupan unos por otros. Para Miss Ann era el lugar perfecto para construir un hogar multigeneracional. Vivía con Jessica y sus 2 bisnietos, creando un hogar lleno de los sonidos de la vida familiar. Miss Ann había enviudado hace algunos años, y aunque encontraba gran alegría en su papel de matriarca de la familia, había una soledad inconfundible que se colaba en los momentos de quietud. Era una mujer que había vivido plenamente, amado profundamente, pero aún creía que en sus años dorados había espacio para la compañía. No buscaba un romance dramático ni gestos grandiosos. Solo quería a alguien con quien tomar café por la mañana, ver televisión por la noche y compartir las pequeñas aventuras que hacen que la vida tenga sentido. Los más cercanos decían que Miss Ann confiaba mucho en las personas, quizás demasiado. Veía lo bueno en todos y creía que la mayoría era inherentemente bondadosa. Fue precisamente esta confianza, esta fe en lo bueno, lo que finalmente la hizo vulnerable a un depredador que vio su soledad como una oportunidad para explotarla. En 2022, a los 61 años, Miss Ann tomó una decisión como la de millones de personas de su edad en todo el país. Probó las citas en línea. Se unió a Tinder. Subió algunas fotos y comenzó a explorar con cautela la posibilidad de encontrar el amor nuevamente. No podía saber que esa decisión finalmente le costaría todo. Cuando el perfil de Miss Ann apareció en la pantalla del teléfono de Brian McManus, él vio exactamente lo que necesitaba. No era amor, no era compañía, sino una oportunidad. A los 55 años, Brian se presentaba como un caballero inglés encantador con un impresionante historial en las fuerzas del orden. Le dijo a Miss Ann que había servido 17 años como oficial de policía en la Policía Metropolitana de Londres, evocando la imagen de un hombre honorable e íntegro. Lo que no mencionó fue por qué terminó su carrera policial. Brian McManus había sido despedido de la Policía Metropolitana tras múltiples quejas de mujeres que afirmaban que las había hecho sentir amenazadas sexualmente. Las quejas fueron lo suficientemente graves como para terminar su carrera en la fuerza en desgracia, pero nada de eso apareció en su perfil de Tinder. En cambio, creó una persona que apuntaba directamente a alguien como Miss Ann, alguien que buscaba estabilidad, respetabilidad y afecto genuino. Las conversaciones en línea rápidamente pasaron a llamadas telefónicas y luego a encuentros en persona. Brian era encantador de la manera en que los manipuladores expertos lo son. Sabía exactamente qué decir,
cómo presentarse para parecer la respuesta a las plegarias de Miss Anne. Hablaba de su deseo de empezar de nuevo en América, de encontrar a alguien especial con quien compartir su vida, de construir algo significativo juntos. Lo que Miss Anne no sabía era que esta no era la primera vez que Brian usaba el matrimonio para fines de inmigración. Anteriormente se había casado con una mujer en Idaho, pero ese matrimonio terminó en divorcio después de que lo arrestaran por violencia doméstica. El patrón de usar y descartar mujeres era demasiado claro, pero Brian ocultaba hábilmente todo ante su nuevo objetivo. El cortejo avanzó a una velocidad sorprendente. A solo 3 meses de conocerse en línea, Brian le propuso matrimonio a Miss Anne. Para alguien que alguna vez pensó que había perdido la esperanza de encontrar el amor, esto parecía un cuento de hadas. Aquí estaba un hombre experimentado, sofisticado, que afirmaba amarla profundamente, que quería construir una vida con ella, que parecía cumplir todo lo que ella buscaba. En 2022 se casaron. Brian se mudó a la casa familiar en Wake Forest Drive, convirtiéndose instantáneamente en parte de un hogar que incluía no solo a Miss Anne, sino también a Jessica y sus 2 bisnietos. Desde fuera podría parecer una familia moderna y armoniosa encontrando la felicidad, pero desde el principio hubo señales de problemas. Varios testigos que conocían a la pareja declararon más tarde en el juicio que el matrimonio parecía orquestado para que Brian obtuviera una tarjeta verde y la residencia permanente en los EE. El momento era muy sospechoso. Brian presionó para casarse de manera inusualmente rápida, y su actitud parecía cambiar en cuanto se presentaron los documentos. Pero Miss Anne, con su confianza y esperanza, optó por ver lo bueno en su nuevo esposo, en lugar de cuestionar sus motivos. Una vez que Brian estuvo instalado en la casa de Miss Anne y el camino hacia la residencia permanente parecía despejado, su verdadera naturaleza comenzó a revelarse. El encantador caballero inglés de Internet resultó ser algo mucho más oscuro y calculador. Brian comenzó a viajar frecuentemente a Florida, diciendo que era por trabajo. Empacaba sus maletas, se despedía de Miss Anne con un beso, desaparecía por unos días, dejándola preguntándose por qué su trabajo requería tantos viajes. Era vago sobre los detalles, ofreciendo solo explicaciones breves sobre reuniones y oportunidades de negocio que requerían su presencia en otro estado. Pero Brian no iba a Florida por trabajo. Iba a visitar a su amante. La mujer con la que Brian mantenía una relación secreta también estaba casada, convirtiendo el affair en una traición doble, mostrando un desprecio total por lo sagrado del matrimonio y los sentimientos de las mujeres en su vida. Durante meses, Brian mantuvo este engaño sofisticado con una frialdad calculadora idéntica a la forma en que abordó su matrimonio. Regresaba de sus viajes y retomaba el papel de esposo devoto, diciéndole a Miss Anne que la amaba, participando en cenas familiares, interpretando perfectamente al hombre comprometido con construir una vida juntos. Pero todo era una actuación. El fiscal de distrito Eric Edwards describió más tarde el comportamiento de Brian en este periodo como el de un mentiroso en serie y un estafador que veía a las mujeres en su vida como poco más que objetos desechables. Durante este tiempo, los más cercanos a Miss Anne comenzaron a notar cambios sutiles en Brian. Jessica Terrell relató que parecía cada vez más distante en las reuniones familiares. A menudo se retiraba de las conversaciones, parecía irritado cuando se esperaba que se integrara naturalmente con la familia que había adoptado. Su presencia en la casa tenía algo inquietante. Aunque nadie podía adivinar la verdadera magnitud del engaño o el peligro que representaba, el patrón de comportamiento de Brian con las mujeres se hizo cada vez más claro a los ojos de los investigadores que más tarde reconstruyeron su historial, despedido de la Policía Metropolitana por quejas de acoso sexual. Un matrimonio fallido en Idaho que terminó con un arresto por violencia doméstica. El enfoque calculado hacia Miss Anne para cometer fraude migratorio. Cada relación seguía el mismo molde. Brian apuntaba a mujeres vulnerables, explotaba su confianza y emociones para sus propios fines y las descartaba cuando dejaban de ser útiles.
Lo que hacía a Brian particularmente peligroso era su habilidad para mantener múltiples engaños simultáneamente, mientras parecía completamente normal para los que lo rodeaban. Era el tipo de persona que el fiscal más tarde llamó un narcisista clásico, que piensa que es el más inteligente de la habitación. Esta arrogancia finalmente contribuyó a su caída, pero no antes de que le quitara la vida a Mizan. El aspecto más escalofriante del engaño de Brian fue lo completamente que se integró en el mundo de Mizan. Conocía sus rutinas, sus vulnerabilidades, el ritmo de su vida diaria. Tenía acceso a su casa, su familia, toda su vida. Cuando llegó el momento de silenciarla permanentemente, usaría todo ese conocimiento íntimo en su contra. Noviembre de 2023 marcó el comienzo del fin de la elaborada farsa. Ese mes, Brian cometió un error tan descuidado que reveló sus verdaderas prioridades. Un error que le costaría la vida a Mizan. En un momento de arrogancia que engendró descuido, Brian envió accidentalmente a Mizan un mensaje destinado a su amante en Florida. El mensaje, íntimo y cariñoso, reveló instantáneamente que Brian estaba involucrado en una relación romántica seria con otra mujer. Para Mizan, recibir ese mensaje debió haber sentido como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. El hombre con el que se casó, al que le dio su corazón y su hogar, no solo la engañaba, sino que era un romance que parecía tener más significado emocional que su relación con ella. Pero Mizan no era de las que sufrían en silencio o aceptaban la traición sin cuestionar. Confrontó a Brian sobre el affair, exigiendo explicaciones y expresando el dolor y la ira que cualquier pareja traicionada sentiría. La confrontación fue tensa. Mizan dejó claro que se sentía completamente engañada y manipulada. En su dolor y furia, Mizan tomó la decisión que sellaría su destino. Le dijo a Brian que reportaría su matrimonio a las autoridades de inmigración como un fraude. Amenazó con exponer el engaño sobre el que se construyó toda su relación. Para Brian, esa amenaza era nada menos que catastrófica. Si Mizan seguía adelante, enfrentaría una deportación inmediata al Reino Unido. La tarjeta verde, el propósito central del matrimonio, sería revocada. Pero en lugar de enfrentar las consecuencias de su engaño, en lugar de asumir la responsabilidad por la red de mentiras que había tejido, Brian comenzó a pensar en lo impensable. En su mente, el problema no era su comportamiento ni el matrimonio fraudulento. El problema era la propia Mizan. Ella se había convertido en un obstáculo, una amenaza para sus planes. Y en la visión del mundo de Brian, las mujeres inconvenientes eran desechables. La transición de esposo a asesino potencial no ocurrió de la noche a la mañana, pero ocurrió con la misma frialdad calculadora que caracterizaba todos los demás aspectos de su relación con Mizan. Comenzó a planear su asesinato. El departamento de policía de Warner Robins recibió la llamada al 911 reportando un suicidio. El que llamó Brian McManus, con voz fría mientras relataba que su esposa se había disparado. «Acabo de regresar de pasear al perro», le dijo Brian al operador, «y encontré a mi esposa muerta. Parece una herida autoinfligida». Cuando la detective Carmen Thompson y la detective Elizabeth Smith llegaron a 202 Wake Forest Drive, encontraron a Brian esperando en el jardín. Su actitud llamó inmediatamente su atención. Este era un hombre que decía haber descubierto la trágica muerte de su esposa. Sin embargo, no había señales de duelo, ni conmoción, ni pánico. Brian repitió su historia como un autómata. Había salido a pasear al perro por la mañana como de costumbre, y al regresar alrededor de las 9, encontró a Mizan muerta en el dormitorio. Dijo que ella se disparó, aunque no podía explicar dónde estaba el arma. Al entrar en la casa, los oficiales supieron de inmediato que algo estaba mal. El cuerpo de Mizan fue encontrado desnudo en la cama, con un trauma craneal severo que no coincidía en absoluto con una herida de bala. No había arma alguna, no había casquillos, ni residuos de pólvora. En cambio, la escena era abrumadoramente violenta.
La sangre salpicada en las paredes y el techo formaba patrones que indicaban un ataque prolongado y brutal. El trauma craneal de Mizzen era tan grave que claramente había sido golpeada repetidamente con un objeto pesado. Más preocupante aún era la forma en que Brian actuaba mientras la policía examinaba la escena. En lugar de preocuparse por su esposa fallecida o preguntar sobre el proceso de investigación, parecía principalmente preocupado por si sería considerado sospechoso. Cuando un oficial señaló rasguños frescos en sus brazos, Brian dijo que no los había notado y no podía explicar cómo los obtuvo. La escena contaba una historia de violencia clara, pero faltaba una pieza clave: el arma homicida. Los oficiales podían ver que Mizzen había sido golpeada con un objeto pesado, pero lo que se usó para matarla no estaba en la casa. El asesino claramente lo había descartado en algún lugar. Sin el arma, probar el homicidio sería más difícil. Los investigadores sabían que necesitaban encontrar el arma homicida para construir un caso sólido. Así que la detective Thompson y la detective Smith iniciaron de inmediato una investigación que se convertiría en una de las más exhaustivas del condado de Houston. Estaba claro que esto no era un suicidio, y la historia de Brian estaba llena de agujeros como un queso suizo. El primer avance llegó al entrevistar a los vecinos. Un vecino vio a Brian paseando al perro esa mañana, pero notó que su ruta lo llevó a una zanja de drenaje cerca de la casa. Un desvío inusual respecto a su rutina. Se recolectaron cámaras de seguridad del vecindario y al revisarlas, los investigadores vieron algo sorprendente. Las cámaras mostraban claramente la ruta de Brian esa mañana. Alrededor de las 8:45, Brian salió de la casa con el perro, fue directamente a la zanja de drenaje, arrojó algo al agua y luego regresó. Menos de 30 minutos después, llamó al 911 para reportar el suicidio de su esposa. Al buscar en la zanja, encontraron exactamente lo que esperaban: un martillo de goma cubierto de sangre y un teléfono que Brian había intentado destruir. El martillo de goma fue identificado como el arma usada para golpear hasta la muerte a Mizzen. El examen forense de la Oficina de Investigación de Georgia confirmó la brutalidad que Mizzen soportó. Murió por un trauma contundente en la cabeza y fue estrangulada. Las heridas eran horripilantes. Más importante aún, el examen mostró que Miss Ann luchó desesperadamente por su vida. La sangre encontrada bajo sus uñas fue analizada y coincidía con el ADN de Brian. Esto explicaba los rasguños frescos en los brazos de Brian. Eran heridas defensivas que Miss Ann dejó mientras luchaba contra su atacante. Al profundizar, confirmaron el motivo de Brian. Los datos telefónicos del FBI revelaron que los viajes de trabajo a Florida eran en realidad visitas a su amante casada. El punto de inflexión llegó al saber que Brian envió accidentalmente a Mizzen un mensaje destinado a la otra mujer. Jessica Terrell confirmó que Mizzen había descubierto el affair y planeaba reportar el matrimonio fraudulento a las autoridades de inmigración. Eso le dio a Brian un motivo para matar. Enfrentaba la deportación al Reino Unido, donde su carrera en las fuerzas del orden había terminado en desgracia. Frente al peso de la evidencia, Brian comenzó a cambiar su historia, cada vez más desesperado por desviar la atención. Cada nueva mentira era más enrevesada que la anterior, y todas fueron desmanteladas por la investigación meticulosa. La opción inicial, y quizás la más cruel, fue sugerir que Jessica Terrell y su novio podrían ser los culpables. Esto no era solo evasión de responsabilidad, era un ataque calculado contra la propia familia en duelo. Pero los datos de localización telefónica del FBI rápidamente lo refutaron. Tanto Jessica como su novio estaban a millas de la casa durante el periodo del homicidio. Cuando el plan de culpar a la familia falló, Brian pasó a otra historia preparada. Miss Ann pudo haber sido asesinada en un robo frustrado. Según esta versión, desconocidos irrumpieron, la mataron por razones vagas y luego se fueron sin llevarse nada de valor. Pero esta historia colapsó al ser examinada. No había señales de entrada forzada en ninguna parte. Las cámaras proporcionaron el golpe final a las teorías de Brian.
El sistema mostró que solo 2 personas estaban presentes en el periodo relevante, Misan y Brian. No había evidencia de que un tercero entrara o saliera de la propiedad. A medida que cada mentira era probada falsa, Brian se volvió más errático. Continuó insistiendo en su inocencia mientras cambiaba constantemente sus explicaciones para justificar la nueva evidencia. Este patrón convenció a los investigadores de que no estaban lidiando con un viudo afligido, sino con un asesino calculador dispuesto a decir cualquier cosa para evitar la responsabilidad. Cuando todas las historias alternativas de Brian colapsaron, la evidencia pintó un cuadro claro. Brian esperó a que Misan terminara de ducharse esa mañana, la atacó con el martillo de goma, y cuando eso no la mató de inmediato, la estranguló con sus manos. Luego limpió metódicamente, descartó la evidencia mientras paseaba al perro y llamó al 911 para montar una escena de suicidio falsa. Brian McManus fue arrestado y acusado de asesinato con malicia. El juicio comenzó. La fiscalía presentó el ADN, las imágenes de la cámara mostrando la eliminación del arma homicida y el testimonio sobre el patrón de explotación de mujeres de Brian en el expediente. Brian permaneció impasible durante todo el proceso, incluso cuando enfrentó evidencia de la violencia contra Misan. Tras 2 horas de deliberación, el jurado declaró a Brian McManus culpable de asesinato. El juez Edward D. Luckmeyer lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Básicamente, aplastaste el cráneo de un ser humano. Brian nunca volverá a ser libre. El asesinato devastó a la familia de Misan. Jessica Terrell dijo en el tribunal: «No sé cómo decirle a mi abuela cuánto lo siento y cuán egoísta me siento por no haber almorzado con ella el día de Acción de Gracias, un día antes de que la golpearan hasta la muerte». Otra nieta describió a Misan como mi hermosa, amable y cariñosa Mim, que fue arrancada de mi familia brutalmente por un monstruo egoísta y de sangre fría. El dolor de la familia se profundizó por el intento de Brian de culparlos. Edwards describió a Brian como un sociópata maligno que veía a las mujeres en su vida como objetos desechables. El caso destacó la vulnerabilidad de los adultos mayores al buscar compañía y la importancia de reconocer el comportamiento depredador en las relaciones. Lucille Ann McManus merecía vivir sus años restantes en los brazos de la familia que amaba. En cambio, se convirtió en víctima de un depredador que solo la veía como un medio para un fin. Debemos recordar a Miss Ann por cómo vivió, con amor, generosidad y fe en lo bueno, cualidades que, aunque la hicieron vulnerable a la explotación de Brian McManus, también son la razón por la que todos la querían. Ahora, en una vieja foto colocada en la sala de estar, la sonrisa de Lucille Ann McManus sigue siendo tan amable como si nada hubiera pasado. Los vecinos aún la llaman Miss Ann. Aún hablan de la mujer que amaba plantar flores y cocinar para los niños. Solo que ahora, cada vez que alguien pasa por esa casa, no la ve como un hogar, sino como el lugar donde se enterró una fe. Una fe simple en que, en los años dorados, todos merecen a alguien a quien amar. La noche de Halloween de 2020, todo Hemphill seguía lleno de música animada. Pero entre las risas y las luces, un alma estaba abandonando gradualmente el mundo. Livy Lewis, la chica de 19 años con un futuro brillante, con el sueño de salvar vidas en una bata blanca, murió sola en su coche, solo porque el amor se distorsionó en una obsesión, y la desesperada cacería que siguió cuando su asesino desapareció en la noche oscura. Para Livy Heather Lewis, de 19 años, la vida en Hemphill, Texas, estaba llena de promesas y propósito. Nacida el 4 de octubre de 2001 en Shreveport, Luisiana, se mudó a este pequeño pueblo del este de Texas con más de 1,000 residentes junto a su madre, Darcy Bass. Era el tipo de lugar donde todo el mundo se conocía y las noticias se extendían como un incendio forestal por la comunidad. Livy destacaba en todos los sentidos. Era la mejor estudiante de su promoción en Hemphill High School, un logro notable que reflejaba su dedicación e inteligencia.
pero el éxito académico era solo un aspecto de su persona. Quienes la conocían la describían como llena de vida, amante de los niños y motivada para lograr sus metas sin importar los obstáculos. Su madre, Darcy, decía que eran como mejores amigas. Su sueño era ir a la universidad, convertirse en enfermera y luego en asistente médica, recordaba Darcy. Para Libby no era solo un sueño. Ya había obtenido el certificado de asistente de enfermería, CNA, mientras estaba en la secundaria y trabajó en Hemphill Care Center Nursing Home durante 2 años. Era adorada por todos los residentes allí. Darcy decía que era su pasión. Cuidar a los ancianos es un trabajo duro, pero Libby se lanzaba a él con la misma determinación que ponía en todo lo demás. Precisamente en la residencia de ancianos, Libby conoció a una de sus mejores amigas, Taylor Barnett, una compañera asistente de enfermería casi 6 años mayor. Trabajábamos juntas y luego ella empezó a quedarse en mi casa todo el tiempo, recordaba Taylor. A pesar de la diferencia de edad, Libby encajaba perfectamente en la familia de Taylor, incluso formando un vínculo estrecho con su hija pequeña. En un video que se grabó a sí misma, el entusiasmo de Libby por su futuro era evidente. Soy Libby Heather Lewis. Solo imaginar mi futuro y las metas que lograré me emociona. Para 2020, Libby era estudiante de primer año en enfermería en la Universidad Estatal Stephen F. Austin. Su lugar de trabajo le había otorgado una beca, confiando en su capacidad para triunfar. Todo parecía perfecto para esta chica ambiciosa, pero había una sombra acechando en su vida que pronto amenazaría todo lo que había construido. Cuando Libby tenía 18 años y aún terminaba la secundaria, conoció a Matthew Edgar. Él tenía 23 años, 5 años mayor que ella, y traía consigo muchos problemas. Edgar era trabajador de construcción de tuberías y era esposo y padre de 2 hijos pequeños, lidiando con una relación complicada con su exesposa, Montana Brian Bockhaus. Edgar creció en Hemphill con sus padres y abuelos viviendo cerca. Pero bajo la superficie había señales preocupantes sobre su carácter. Tenía un historial de roces con la ley, incluyendo una persecución en auto en 2014 que terminó con él chocando contra un coche patrulla del Departamento de Policía de Hemphill, causando que un oficial se rompiera la pierna. Para una adolescente inteligente y ambiciosa, el mundo adulto de Edgar, matrimonio, divorcio y hijos, debía parecer sofisticado y emocionante. Pero ella estaba entrando en una situación complicada y peligrosa más de lo que imaginaba. Al principio, la relación entre Libby y la exesposa de Edgar, Montana, era tensa. Una amiga de Libby, Bailey Williams, decía: al principio no se llevaban bien. Libby y Montana no. Creo que era por celos de parte de Montana. Pero entonces algo extraño ocurrió. Fue como si se activara un interruptor, continuaba Bailey. De repente, Montana quería ser la mejor amiga de Libby y hablaban todo el tiempo. El cambio repentino en el comportamiento de Montana preocupaba a quienes se preocupaban por Libby. Darcy Bass reflexionaba después sobre la situación. Creo que a los ojos de Libby ella definitivamente pensaba que tenía una amiga. Creo que estaba celosa. Y creo que hay personas que se acercan a otras por una razón diferente detrás. Lo que se estaba formando era un triángulo complicado. Para Libby, que creció en una familia amorosa y unida, el mundo de las relaciones adultas y los cálculos ocultos era territorio desconocido. Ella estaba madurando con un futuro brillante por delante, pero también estaba aprendiendo lecciones dolorosas que ningún adolescente debería soportar. A medida que la relación de Libby con Matthew Edgar progresaba a lo largo de 2019 y principios de 2020, ella se involucraba cada vez más en las circunstancias familiares complicadas de él. Amaba a sus 2 hijos pequeños y trataba de construir relaciones con todos a su alrededor, incluyendo a Montana. Pero el comportamiento de Edgar se volvía cada vez más preocupante. Su posesividad era evidente. Quería controlar los movimientos de Libby, sus amistades y sus decisiones sobre su futuro.
Cuando ella intentaba afirmar su independencia o pasar tiempo con amigos, sus celos estallaban en ira. El consumo de alcohol de Edgar también se convirtió en un problema. Cuando bebía, su comportamiento controlador escalaba a algo mucho más peligroso. Quienes rodeaban a Libby empezaron a notar que parecía más estresada, menos confiada que la brillante mejor estudiante que conocían. La primera en reconocer el peligro fue la prima de Libby, Sydney Ebarb, quien había sobrevivido a una relación abusiva. Sydney conocía las señales de alerta y podía verlas claramente en la forma en que Edgar trataba a Libby. El comportamiento de Edgar no era solo controlador, se volvía violento. Había empezado a ponerle las manos encima a Libby y la violencia escalaba. La manipulación psicológica era igual de dañina que el abuso físico. Edgar estaba sistemáticamente rompiendo a la joven inteligente y confiada, haciendo que dependiera de él mientras destrozaba su autoestima. Libby protegía a su familia de entender completamente lo que estaba pasando. Nunca le contó a su madre, Darcy, sobre el abuso físico, quizás sabiendo que su madre intervendría. Darcy decía después que probablemente pensaba que yo haría algo loco y no quería que yo pudiera meterme en problemas. Este silencio es común en víctimas de abuso, que a menudo se sienten avergonzadas por su situación o temen que hablar solo empeore las cosas. Libby estaba tratando de manejarlo sola, sin darse cuenta de que la violencia de Edgar continuaría escalando. En agosto de 2020, Libby alcanzó un momento de claridad que podría haber salvado su vida, aunque solo temporalmente. Le envió a Edgar un mensaje que exponía la verdadera naturaleza de su relación y su creciente miedo. Escribió: «Quiero estar en nuestra casa contigo, pero no puedo soportar cómo actúas cuando bebes. Te tengo miedo. Me has puesto las manos encima varias veces. Merezco algo mejor que eso». Estas palabras eran el intento de Libby de establecer límites con un hombre que se negaba a respetarlos. El hecho de que le tuviera miedo, de que la hubiera golpeado varias veces, debería haber sido suficiente para terminar. Pero dejar a un abusador nunca es simple, y Edgar no planeaba dejar ir a Libby fácilmente. El mensaje también mostraba que el alcohol era un factor significativo en su violencia. Cuando estaba sobrio, podía ser controlador y manipulador. Cuando estaba ebrio, se volvía físicamente peligroso. Alrededor de esta época, Sydney Ebarb recibió una foto aterradora de Libby como prueba clara de la brutalidad de Edgar. «Le rompió la nariz», decía Sydney sobre la foto que mostraba signos evidentes de violencia, una nariz rota como un recordatorio tangible de la capacidad de Edgar para hacer daño. Basándose en su propia experiencia con violencia doméstica, Sydney trató de advertir a Libby sobre el peligro en el que estaba. «Libby, sabes que esto va a empeorar». Y ella dijo: «Lo sé». Yo dije: «Bien, te quiero». La respuesta de Edgar al intento de Libby de establecer límites fue predecible. Intensificó su control y manipulación. No podía aceptar que ella afirmara su independencia, y los celos empezaron a consumirlo por completo. Durante esta fase, la relación entre Edgar y Montana también se complicó más. Edgar mantenía relaciones con ambas mujeres, usándolas una contra la otra mientras ocultaba sus verdaderas intenciones. El 4 de octubre de 2020, Libby cumplió 19 años. Debería haber sido una celebración de la juventud y un futuro brillante. En cambio, se convirtió en otro recordatorio de la naturaleza engañosa de Edgar. Ese mismo día, Edgar le envió un mensaje a Montana que revelaba el nivel de traición. «No estoy engañando a Libby con muchas mujeres, solo contigo, LOL». Esta admisión casual mostraba no solo infidelidad, sino también una actitud indiferente hacia los sentimientos de ambas mujeres. El mensaje revelaba que Edgar había mantenido relaciones sexuales con Montana durante todo el tiempo que estuvo con Libby, esencialmente engañando a ambas al mismo tiempo. Para la familia de Libby, este cumpleaños adquirió después un significado trágico. Fue uno de los últimos cumpleaños que pudieron celebrar con ella.
Darcy Bass decía que Edgar continuaba su relación con su exesposa y ponía a mi hija en medio, sin saber que la niña estaba siendo manipulada por todos ellos. La manipulación de Edgar se volvía más sutil. Había creado una situación en la que ambas mujeres competían por su atención, mientras él mantenía el control sobre ambas relaciones. La amistad repentina de Montana con Libby ahora parecía más siniestra. ¿Realmente quería ser amiga o estaba recolectando información para reportarla a Edgar? El triángulo tóxico que Edgar había construido se volvía cada vez más peligroso. Para el otoño de 2020, Libby finalmente encontró el coraje para hacer lo que muchas víctimas de abuso luchan por lograr. Rompió con Matthew Edgar. Fue una decisión que requería una gran fuerza, pero también la más peligrosa que podía tomar. Edgar no aceptaba una ruptura limpia. Su comportamiento se volvía cada vez más errático y su ira era palpable para todos. En un pueblo pequeño como Hemphill, evitar a un exnovio es casi imposible. Como dijo después un investigador, puedes correr, pero realmente no puedes esconderte. El sentido de entitlement de Edgar era abrumador. Creía que tenía derecho a controlar los movimientos de Libby, sus amistades y sus decisiones sobre su propio futuro. Cuando ella se atrevió a afirmar su independencia, su furia no tenía límites. La ruptura también coincidió con el momento en que Libby tenía cada vez más éxito en sus estudios y carrera. Brillaba en la escuela, destacando en el programa de enfermería, construyendo relaciones con estudiantes y profesores. Su futuro era brillante, lleno de posibilidades sin Matthew Edgar. Este contraste podría haber avivado aún más el resentimiento de Edgar. No podía soportar verla triunfar sin él, y mucho menos aceptar la posibilidad de que ella fuera más feliz sin él. La obsesión de Edgar con Libby había alcanzado un pico peligroso, y se le estaban acabando las formas de mantener el control sobre ella. En su mente distorsionada, si él no podía tenerla, nadie podía. Los eventos que llevaron al asesinato de Libby Lewis comenzaron la noche del 30 de octubre de 2020. Y era la víspera de Halloween, y Bobby Ozan organizaba una fiesta pre-Halloween en su casa. Libby llegó lista para divertirse con amigos, esperando tener una noche relajada sin pensar en su reciente ruptura con Matthew Edgar. Pero Edgar también estaba en la fiesta junto a su ex-esposa Montana Brian Bockhaus. Según Bobby Ozan, durante toda la noche, Libby y Montana se divertían mientras ignoraban deliberadamente a Edgar. La atmósfera era tensa, con Edgar claramente molesto por ser excluido de la diversión. Hacia el final de la noche, la mayoría de los invitados se habían ido alrededor de las 2:30 a.m., dejando solo a Libby, Montana y Edgar. Fue entonces cuando Edgar descubrió algo que lo enfureció. Libby decidió pasar la noche en casa de Bobby Ozan en lugar de irse con él. Para Edgar, eso era el rechazo definitivo. No solo Libby había roto con él, sino que ahora estaba eligiendo públicamente quedarse con otro hombre. Sus celos y posesividad, ya peligrosos, explotaron en violencia. Atacó a Montana Brian Bockhaus, estrangulándola y dañando su coche. Bobby Ozan tuvo que sujetar a Edgar para detener el ataque. Durante la pelea, Edgar gritó amenazas que después se convirtieron en evidencia clave. «Voy a matarles a todos». No eran amenazas vacías en un momento de ira. Edgar ya había demostrado su capacidad para la violencia a través del abuso a Libby. Ahora, enfrentado a la posibilidad de perder el control sobre ambas mujeres, escalaba a amenazas de muerte. La intervención de Bobby dio a ambas la oportunidad de escapar. Montana corrió a la casa de los abuelos de Edgar para refugiarse, mientras que el paradero de Libby no estaba claro. Pero Edgar no se detuvo. Sus celos y furia lo consumían, y creía que Montana podría haber impedido que Libby se quedara en casa de Bobby. Desde la seguridad de la casa de los abuelos de Edgar, Montana comenzó a intercambiar mensajes con él. Estas comunicaciones se convirtieron en evidencia clave en el caso, proporcionando una cronología escalofriante de las últimas horas de la vida de Libby. Edgar estaba furioso.
creyendo que Montana sabía los planes de Libby y podría haberlos detenido. En su lógica distorsionada, ambas mujeres eran responsables de su humillación en la fiesta. No podía aceptar que Libby eligiera quedarse con Bobby en lugar de irse con él. A las 3:22 a.m. del 31 de octubre, Edgar envió un mensaje escalofriante a Montana. «Me voy. Mejor ven aquí y recoge a tus hijos». El mensaje sugería que planeaba dejar el área, pero también contenía una amenaza implícita. Montana, preocupada por el paradero y la seguridad de Libby, respondió preguntando dónde estaba. Solo 12 minutos después, a las 3:34 a.m., la respuesta de Edgar fue una sola palabra aterradora: muerta. La marca de tiempo de este mensaje resultó extremadamente importante. Colocaba a Edgar en la escena alrededor del momento en que Libby fue asesinada. Solo minutos después de enviar ese mensaje, Edgar había rastreado a Libby y le había quitado la vida en un arrebato de celos. Para Montana, recibir ese mensaje debió ser horroroso. Acababa de escapar de la violencia de Edgar y ahora enfrentaba la posibilidad de que él hubiera matado a Libby. Alrededor de las 5:15 a.m. del 31 de octubre de 2020, Lily Hudson, residente de Hemphill, conducía por la FM 83, a unas 2,5 millas al este de Hemphill, cuando vio un coche estacionado al lado de la carretera. Pensando que alguien necesitaba ayuda, se detuvo a verificar. Lo que Lily descubrió fue una escena de horror inimaginable. La puerta del coche ya estaba abierta, y al principio pensó que la persona dentro podría ser su amiga Kesha, quien había estado bebiendo. Pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que no era su amiga. Dentro del coche estaba Libby Lewis, de 19 años, desplomada sobre el volante. Trabajando en atención médica, Lily tomó el pulso, pero no lo encontró. Había muerto por un disparo de rifle en el cuello, así que llamó inmediatamente al 911. Cuando los primeros respondedores llegaron, hicieron un descubrimiento aún más impactante. Detrás del coche de Libby estaba una camioneta Ford F-150, que después se determinó pertenecía al primo de Edgar, Zachary Hogan. Tendido entre los dos vehículos, en posición fetal, estaba el propio Matthew Edgar. Estaba cubierto de sangre, pero parecía no estar herido. Mientras los oficiales procesaban la escena, descubrieron evidencia clave sobre cómo se desarrolló el ataque. El coche de Libby tenía daños, sugiriendo un intento de entrada forzada. Alguien había intentado romper la ventana trasera del lado del pasajero y había pateado y golpeado las puertas del lado del conductor antes de finalmente forzar la puerta de ella, y se encontró un agujero de bala en el tablero del coche de Libby. Cerca, los oficiales encontraron un rifle calibre .308 en la hierba, el arma homicida que después se vinculó con el fragmento de bala en el coche de Libby y coincidía en tamaño y forma con el agujero de bala en el tablero. Edgar estaba inconsciente cuando fue encontrado y fue transportado al hospital local para evaluación. El investigador de la oficina del sheriff del condado de Sabine, J.P. McDaniel, fue llamado a la escena. Con años de experiencia en investigaciones criminales, inmediatamente reconoció que esto no era un crimen aleatorio. Después explicó: «El momento en que vi el cuerpo de Louise, supe que quien mató a Louise no era un extraño para ella. La posición del cuerpo de Libby contaba su propia historia. Estaba sentada allí con las piernas cruzadas», observó McDaniel. «Bueno, eso me mostraba que no tenía miedo. De hecho, en algún nivel, se sentía cómoda con la persona con la que estaba hablando». Esto sugería que Libby confiaba lo suficiente en su asesino como para detenerse y hablar. Este detalle era particularmente desgarrador. En sus últimos momentos, Libby se había sentido lo suficientemente segura con su asesino como para sentarse relajada. No sabía que la persona con la que estaba hablando, casi con certeza Edgar, estaba a punto de quitarle la vida. Alrededor de las 7:30 a.m., Darcy Bass llegó a la escena. Había recibido una llamada de un amigo diciendo que algo le había pasado a Libby, pero la policía no le había notificado directamente sobre la muerte de su hija.
Los gritos desesperados de Darcy pidiendo respuestas fueron capturados en la cámara corporal de la policía de manera desgarradora. Suplicó a los oficiales, quienes parecían reacios a proporcionar información. «¿Dónde está mi hija, Livy Lewis? ¿Dónde está?», gritó Darcy, cada vez más histérica ante las respuestas mudas de los oficiales fríos. Durante largos minutos rogó por información mientras los oficiales decían que estaban investigando y no podían especular. Les preguntó al menos 23 veces dónde estaba su hija, volviéndose desesperada y enojada por el muro de silencio. «¿Están tratando de proteger a alguien? ¿No pueden decirme dónde está mi hija? ¿Por qué? Porque están tratando de proteger a alguien». Finalmente, cuando le dijeron que Livy estaba sentada en el coche, Darcy se derrumbó en el suelo, dándose cuenta de que su hija estaba muerta. En el hospital, el investigador McDaniel realizó una entrevista clave con Matthew Edgar, grabando todo con la cámara corporal. Edgar yacía en la cama del hospital, pareciendo desorientado, pero sin heridas físicas a pesar de estar cubierto de sangre. Cuando se le preguntó qué recordaba, Edgar dijo que no sabía por qué estaba allí y no sabía qué había pasado. Su último recuerdo, dijo, era poner a sus hijos a dormir y sentarse en el porche. Todo después era un vacío. McDaniel presionó sobre el consumo de alcohol esa noche. Edgar admitió haber bebido una botella de Jim Beam junto con algunas latas de cerveza más temprano en el día. A pesar de la cantidad significativa de alcohol, insistió en no recordar nada después de sentarse en el porche. Edgar confirmó que había estado en la fiesta de Bobby Ozan, donde tanto Livy como su exesposa Montana estaban presentes. Pero más allá de ese hecho básico, invocó una amnesia total. Los investigadores notaron algo notable. Cuando Edgar dijo, «Eso es todo lo que recuerdo», simultáneamente sacudió la cabeza en negación, creando una inconsistencia entre sus palabras y su lenguaje corporal. Cuando McDaniel preguntó sobre sus vehículos, Edgar dijo que poseía un Dodge 2007 y un SUV Dodge Journey 2018. Ninguno coincidía con la Ford F-150 en la escena, lo que inmediatamente planteó preguntas sobre cómo llegó allí. La reacción de Edgar al enterarse de la muerte de Livy fue particularmente indiferente e insensible. La mayoría de las personas se enojarían, se impactarían o se angustiarían profundamente al saber que su exnovia había sido asesinada. Pero el rostro de Edgar era extrañamente inexpresivo. Se informó que lloró, pero los investigadores no se convencieron. Este no era un hombre inocente aturdido tratando de reconstruir una noche traumática. Era un asesino calculador, tratando de crear una duda razonable con su afirmación de amnesia. En noviembre de 2020, Edgar fue arrestado mientras aún estaba en la cama del hospital, acusado de asesinar a Livy Lewis. La evidencia en su contra se acumulaba pieza por pieza. Los mensajes entre Edgar y Montana Brianne Buckhouse revelaban su estado mental en las horas previas al asesinato. La sola palabra muerta enviada a las 3:34 a.m. era extremadamente incriminatoria. ¿Cómo podía Edgar saber sobre la muerte de Livy si no era responsable? El análisis forense de la ropa de Edgar reveló una evidencia clave: una pequeña gota de sangre de Livy en sus pantalones. De 19 muestras de ADN probadas en la escena, este era el único objeto que contenía ADN, tanto de la víctima como del perpetrador. «Es muy clave», dijo McDaniel. «Lo coloca allí en el momento en que se causó la herida que llevó a su muerte». El examen de la autopsia revelaba la extensión completa de la brutalidad. Livy murió por un disparo de rifle en el cuello, pero también tenía heridas defensivas en los brazos, indicando que había intentado defenderse. El examinador determinó que fue golpeada de 6 a 9 veces con el rifle antes del disparo fatal. El análisis de datos telefónicos se convirtió en una parte clave de la acusación. El teléfono de Edgar hizo ping en torres cercanas a la escena en el momento del asesinato, refutando su afirmación sobre su ubicación esa noche. La evidencia digital pintaba una imagen clara de Edgar acechando a Livy y matándola en un arrebato de celos.
El caso se fortaleció aún más con el testimonio de testigos sobre el comportamiento violento de Edgar en la fiesta de Halloween, y múltiples testigos lo escucharon amenazar: «Voy a matarles a todos». Residentes locales también hablaron con historias escalofriantes sobre la violencia escalada de Edgar. Colby Pearson, un viejo amigo tanto de Matthew como de Libby, reveló la extensión del abuso que había presenciado. Colby dijo en una entrevista exclusiva: «Cuando se conocieron ya era una relación tóxica. No tuve sentimientos fuertes hasta que él empezó a ponerle las manos encima». Colby relató un incidente particularmente escalofriante. «Kay y yo estábamos en la cama una noche. Libby llamó diciendo que estaba caminando por la Highway 944. Matthew la había golpeado y la había echado de la camioneta. La sacó del coche por el pelo y ella perdió cabello donde él la jaló». Otro residente, Ty Pearson, habló sobre el historial de violencia de Edgar con las mujeres. Su exesposa le contó a algunas personas sobre el abuso, la situación en la que estaba y cómo se fue. Escapó de eso. Quizás fue entonces cuando la gente empezó a ver su agresión hacia las mujeres. Estos relatos pintaban a Edgar como un abusador en serie con violencia que escalaba durante meses. Múltiples testigos describieron ver moretones y cortes en tanto Libby como Montana, y hubo informes de que Edgar se jactaba de los ataques. Un testigo recordaba que Edgar bebió whisky durante 3 semanas seguidas antes del asesinato, volviéndose inestable y más violento. Algunos, incluyendo el amigo de Edgar, Sean Dunn, creían en su afirmación de amnesia. Dunn pensaba que Edgar, al igual que Libby, era una víctima y que alguien más había apretado el gatillo. Dijo: «Creo que fue alguien cercano a Matthew, alguien involucrado en los eventos de esa noche». En febrero de 2021, debido a la pandemia de COVID, los procedimientos judiciales se retrasaron y Edgar fue liberado bajo fianza reducida a $50,000. Esta decisión enfureció a la comunidad y a la familia de Libby, quienes sentían que la justicia se retrasaba mientras el sospechoso de asesinato andaba suelto. El 16 de marzo de 2021, 4 meses y medio después del arresto de Edgar, un gran jurado escuchó la evidencia en su contra y lo acusó formalmente de asesinar a Libby Lewis. El juicio se programó para comenzar el 24 de enero de 2022. El 16 de diciembre de 2021, mientras Edgar estaba en libertad bajo fianza esperando el juicio, Darcy Bass estaba en una tienda de conveniencia local cuando el hombre acusado de matar a su hija entró. El momento en que lo vio, algo en ella se rompió. Darcy perdió el control. Empezó a arrojarle lo que tuviera a mano mientras gritaba: «¡Mataste a mi hija!». El tormento de una madre se convirtió en una tormenta de ira y desesperación. Edgar huyó de la tienda, pero Darcy no se detuvo. Lo persiguió hasta el estacionamiento, vio una cadena en la caja de su camioneta. La agarró, la balanceó contra el parabrisas, tratando de causar el mayor daño posible. Entre lágrimas y furia gritó: «Ella te amaba y te trataba bien a ti y a tus hijos y a tu familia». ¿Qué te hizo pensar que esta era la respuesta a todo lo que estaba pasando? Todo lo que Darcy quería eran respuestas. Su hija había cuidado a este hombre, ayudado a criar a sus hijos, intentado hacer que la relación funcionara a pesar del abuso. Y así era como él recompensaba ese amor, con violencia y asesinato. La respuesta de Edgar a esta confrontación revelaba todo sobre su carácter. En lugar de mostrar remordimiento o comprensión por el dolor de la madre, inmediatamente llamó a la oficina del sheriff y presentó una denuncia contra Darcy. Después fue acusada de asalto causando lesiones corporales, represalia y daño criminal a la propiedad. Se emitió una orden de arresto y Darcy se entregó. Sin embargo, los cargos finalmente fueron desestimados, quizás reconociendo las circunstancias extraordinarias que impulsaron a una madre afligida a tales acciones desesperadas. La decisión de Edgar de demandar a Darcy también revelaba su carácter. Una persona verdaderamente inocente quizás habría entendido y perdonado el arrebato de una madre en duelo. El hecho de que Edgar recurriera inmediatamente a la ley mostraba a un hombre más preocupado por su propia conveniencia que por el dolor que había causado a otros.
Mientras tanto, los investigadores continuaron escudriñando la historia de Montana Brianne Buckhouse. Apareció un testigo que dijo haber visto el coche de Montana en la escena antes de que Lily Hudson llegara, lo que llevó a un segundo interrogatorio. Al ser confrontada, Montana fue requerida para tomar una prueba de detector de mentiras, polígrafo. Los resultados mostraron algo preocupante. Montana falló estrepitosamente. El examinador dijo que falló de manera miserable, horrible. Cuando se le preguntó qué significaba eso, Montana respondió: «Significa que no estoy diciendo la verdad, pero sí lo estoy». Una contradicción que solo aumentaba las sospechas sobre su involucramiento. La prueba mostró signos claros de engaño cuando Montana fue preguntada sobre la muerte de Libby. Más notable fue su reacción a la pregunta: ¿estás encubriendo a la persona responsable de la muerte de Libby? En lugar de una respuesta sí, no clara, la respuesta corporal de Montana fue caótica, tamborileando los dedos continuamente mientras sus ojos se movían como si sus pensamientos corrieran descontrolados. Aunque los resultados del polígrafo sugerían engaño, los investigadores no pudieron probar concluyentemente el involucramiento de Montana. La prueba indicaba que probablemente estaba reteniendo algo, pero sin evidencia concreta no pudieron acusarla de ningún delito relacionado con la muerte de Libby. El 24 de enero de 2022, el juicio de Edgar comenzó con medidas de seguridad aumentadas. Debido a la naturaleza del crimen y las emociones altas en todo el condado, Edgar tuvo que usar un chaleco antibalas para ir a la corte. En el primer día de selección de jurado, la fiscalía comenzó a presentar el caso. La evidencia era abrumadora. Sangre y ADN, mensajes de texto, datos de localización telefónica y testimonios de testigos sobre el comportamiento violento de Edgar en la fiesta de Halloween. El fiscal de distrito, Kevin Dutton, pintó el retrato de un exnovio celoso que mató a Libby en un arrebato de ira cuando ella trató de continuar con su vida. La defensa, liderada por el abogado designado Rob Hughes, argumentó que la evidencia no era suficiente. Señalaron la falta de huellas dactilares o ADN en el arma y sugirieron que la pequeña cantidad de sangre en la ropa de Edgar podría ser por transferencia inocente. Durante 2 días, Edgar se sentó en el banquillo de los acusados, manteniendo su inocencia y mostrando poca emoción. Pero en el tercer día del juicio, el 27 de enero de 2022, Edgar no apareció en la corte. Su madre, Cindy Hogan, informó a Hughes que no podía encontrar a su hijo en ninguna parte. Expresó preocupación, diciendo que no encontraba el arma en casa y temía que Edgar pudiera hacerse daño a sí mismo. Cuando las autoridades verificaron su monitor de tobillo, descubrieron que Edgar había dejado que la batería se agotara, haciendo imposible rastrearlo. En una decisión inusual, el juez James Payne permitió que el juicio continuara sin la presencia de Edgar. Esto es legal, pero extremadamente raro en casos de asesinato. El asiento vacío del acusado se convirtió en un símbolo de la cobardía de Edgar y su falta de respeto por el proceso legal. El 28 de enero de 2022, después de solo 1,5 horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto: culpable de asesinato. Edgar fue sentenciado a 99 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 30 años, aunque no estuvo presente para oír la sentencia. El fiscal Kevin Dutton había pedido la pena máxima, argumentando que la violencia de Edgar y su huida mostraban que era peligroso para la comunidad. Mientras que el abogado defensor Rob Hughes pidió al jurado que impusiera 50 años. Con Edgar ahora un asesino convicto fugitivo, las fuerzas del orden lanzaron una cacería a gran escala. El servicio de alguaciles de EEWOW lideró, con el alguacil adjunto Jeff Coulter coordinando la búsqueda. Edgar fue agregado a la lista de los 10 más buscados del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Para Darcy Bass, la huida de Edgar agregaba otra capa de tormento a su dolor. Dijo: «Ese periodo fue horrible, fue aterrador, y pensé que se escaparía y nadie lo buscaría». Frustrada por lo que percibía como esfuerzos insuficientes para encontrar al asesino de su hija, Darcy tomó el asunto en sus propias manos.
Hizo carteles de buscado a mano y los distribuyó por el pueblo. Una página de Facebook llamada Justice for Livy Lewis atrajo a más de 5,000 seguidores, con hashtags como Cheer Long Live Livy y Justice for Livy para mantener el caso en el ojo público. La comunidad se unió a Darcy y la familia, pero Edgar seguía evadiendo la captura. La cacería duró 11 meses. Los investigadores creían que Edgar todavía estaba en el área, posiblemente recibiendo ayuda de familiares o amigos. Darcy acusó públicamente a la familia de Edgar de saber dónde estaba y ayudarlo a evadir la justicia. La prima de Livy, Sydney E. Barb, dijo: «Honestamente, nunca pensé que estuviera lejos». Darcy estuvo de acuerdo. «Sé que está aquí porque este es el único lugar donde no han buscado». La búsqueda involucró múltiples agencias y costó miles de dólares de impuestos. El hecho de que Edgar evadiera la captura tanto tiempo implicaba que recibía apoyo significativo de su red cercana. El 29 de diciembre de 2022, casi exactamente un año después de que Edgar huyera, las fuerzas del orden recibieron una pista final que llevó a su captura. Se desplegó una operación interinstitucional con alguaciles de EEU, la oficina del sheriff del condado de Sabine y los guardabosques de Parques y Vida Silvestre de Texas. La ubicación era una casa al noreste del condado de Sabine, a solo unos metros de la casa de los abuelos de Edgar. Los investigadores confirmaron después que la casa pertenecía a un amigo de la familia, confirmando las sospechas de Darcy de que Edgar se escondía con la ayuda de su red de conocidos. Alrededor de las 8:30 p.m., en medio de una tormenta, los equipos tomaron posiciones alrededor de la propiedad. Un grupo se movió a través del bosque, otro rodeó desde el lado opuesto. Aprovechando el clima y la oscuridad, avanzaron hacia el objetivo. A través de equipos de visión nocturna, vieron a un hombre salir al porche a encender un cigarrillo. Después de confirmar que era Edgar, los equipos se abalanzaron inmediatamente. Edgar fue arrestado sin resistencia, encontrado sentado tranquilamente en el porche trasero como si los estuviera esperando. También presente en la casa durante el arresto de Edgar estaba su madre, Cindy Hogan, quien fue arrestada y acusada de obstruir la aprehensión. Su presencia confirmaba que Edgar efectivamente había recibido ayuda durante su tiempo en fuga. Para Darcy Bass y la familia de Livy, la noticia de la captura de Edgar trajo emociones mixtas de alivio e indignación. La captura puso fin a una de las cacerías más largas en la historia del este de Texas y cerró un año de libertad para Edgar. Ahora, finalmente, la familia de Livy tenía la oportunidad de enfrentar al hombre que la mató. El 3 de enero de 2023, Matthew Edgar finalmente apareció en la corte para recibir su sentencia formal. Apareció encadenado, ya no el joven arrogante que había andado suelto bajo fianza meses antes. El juez James Payne estaba listo para formalizar la sentencia. Pero primero, la familia de Livy tendría la oportunidad de enfrentar al asesino de ella. La sala del tribunal estaba cargada de emoción cuando la abuela materna de Livy, Janice Lewis, subió al estrado para dar una declaración de impacto de la víctima. Hablando directamente a Edgar, relató cómo su familia se había destrozado por sus acciones. Dijo: «Toda mi familia está destrozada». Mirando directamente a Edgar: «¿Qué te hizo?». Durante toda la declaración, Edgar mostró poca emoción, pero cuando el juez Payne hizo preguntas, asintió en acuerdo, un gesto que la familia interpretó como una forma de admisión. Luego, el juez Payne formalizó la sentencia de Edgar a 99 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Edgar sería elegible para libertad condicional el 31 de mayo de 2052, cuando tuviera 55 años. Matthew Edgar fue ingresado en la unidad Byrd en Huntsville antes de ser transferido a la unidad Wynn en Lovelady, donde cumple su sentencia sin privilegios de visitas. Una restricción que subraya la gravedad del crimen. Para la familia de Livy, la sentencia cierra un capítulo pero abre otro: mantener vivo su recuerdo. Darcy Bass estableció la beca Memorial Livy Lewis para apoyar a estudiantes de enfermería, honrando la pasión de Livy por el cuidado de la salud.
Amigos y familia recuerdan a Libby no por la violencia que le quitó la vida, sino por la alegría, la bondad y la fe que compartía con todos a su alrededor. Como dijo Darcy Bass en sus palabras finales ante la corte, su nombre vivirá para siempre. Long live Lewis. Matthew Edgar pudo haber silenciado la voz de Libby, pero nunca pudo extinguir su luz. Esa luz continúa brillando a través de los estudiantes de enfermería que se benefician de su beca memorial, a través de la conciencia sobre la violencia doméstica que su historia despierta, y a través del amor de una familia y una comunidad que se niega a dejarla olvidar. Ahora Libby ya no está, pero su nombre se menciona con añoranza y despertar. Cada estudiante que recibe una beca en su nombre, cada historia que se cuenta de nuevo, es una forma para que Libby viva otra vez. No en el miedo, sino en la luz de la esperanza y el coraje. Porque aunque la bala le quitó la vida a esa chica, no pudo matar lo que dejó atrás. La creencia de que el amor verdadero nunca viene con violencia.